Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanas y hermanos, más que bienvenidos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y qué alegría, qué júbilo poder estar con ustedes en esta hora en que vamos a compartir la palabra de Dios, y es mi más profundo deseo que ustedes puedan experimentar presencia de Jesucristo en sus vidas a través de este programa y a través de las palabras que se van a proclamar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener un programa muy cargado de bendiciones, como de costumbre. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas y doy gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono, que nos hacen saber sus inquietudes, sus preguntas y también sus comentarios y también sus intenciones de oración. Estamos aquí para servirles en este programa. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, doy gracias a Dios por ustedes y les pido a ustedes de todo corazón que nos ayuden para que otras personas también se informen de estos programas y ellos puedan también disfrutar de la palabra de Dios proclamada de acuerdo a la enseñanza de nuestra Santa Iglesia, la Iglesia Católica. En este momento, hermana, hermano, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en la presencia de ese Dios maravilloso que nos tiene en la palma de su mano y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Hermana, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, ¿cómo no darte gracias, oh Dios, por esta nueva oportunidad que tenemos de proclamar a Cristo Jesús vivo, de proclamar que en Cristo Jesús todo es posible, de proclamar que con Cristo Jesús todo se puede y todo se alcanza, que las limitaciones nuestras se hacen posibilidades para el Señor Jesús, que nuestros fracasos se pueden convertir en éxitos espirituales a medida que reconocemos lo mucho que necesitamos de Jesús. Padre Santo, Padre misericordioso, yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, en este momento que proclamo santo porque tú estás con nosotros, te pido, Señor, que nos ayudes para estar conscientes de que no estamos solos, mi Dios, de que tú, Señor, estás con nosotros, de que nos tienes tomado de tu mano, Señor, y nos llevas paso a paso por el transcurso de esta vida hacia la meta nuestra, que es el poder abrazarte a ti, Señor, en ese abrazo eterno, de poderte contemplar a ti, Señor, de poder llenarnos de ti de tal manera que podamos, oh Dios, experimentar la totalidad del gozo que tú tienes preparado para nosotros, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es en tu presencia en el cielo. Padre Todopoderoso, gracias, oh Dios, por Jesús, quien nos indica no solamente el camino, pero es el camino que nos lleva a ti. Y gracias, Padre Santo, en el día de hoy, yo quiero dar muy especialmente gracias a ti por todos los sacerdotes del mundo que son extensiones de Cristo Jesús, sumo sacerdote. Qué privilegio, Señor, el poder decir: yo soy sacerdote de Jesucristo. El poder decir: yo quiero gastar mi vida como una vela que se gasta dando luz para que otros, Señor, puedan salir de la oscuridad en que se encuentran y puedan experimentar la luz de Cristo, sumo supremo sacerdote. Yo te doy gracias, oh Dios, por ese maravilloso don que le das a ciertos hombres en tu iglesia para que puedan ser pastores de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, el buen pastor. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder tomar un pedazo de pan y al elevarlo, Señor, al presentártelo a ti, sabiendo que es Cristo Jesús el que se ofrece a ti, Señor, se rinde a ti por amor, estamos teniendo en nuestras manos al mismo Cristo, Padre Santo. Cristo que se da por amor a todos aquellos que se acerquen a recibirle en la Santísima Comunión. Cristo que se ofrece sin medidas y sin condiciones a todos nosotros que necesitamos de Él, porque sin Él la vida no tiene propósito, no tiene razón de ser. Bendice, mi Dios, a todos los sacerdotes del mundo, consagrados a ti, ungidos por ti, Señor, para reflejar la presencia de Jesús al mundo en que vivimos. Señor, levanta a los sacerdotes que se sienten caídos en el día de hoy. Señor, anima a aquellos que sienten que ya han perdido la esperanza.
Señor, danos, oh Dios, el deseo a todos los sacerdotes del mundo de ser imágenes fieles y transparentes, puras y cristalinas de ese que es el supremo sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo Jesús el Señor. Padre Santo, bendice, mi Dios, a tus sacerdotes y que a través de ellos tu pueblo se levante más y más en el poder de tu divino amor, hasta un día poder estar cimentados en ti, en tu presencia, en el cielo, para siempre, mi Dios. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Qué sabroso, hermanos, el poder estar un ratito así como que con el Señor, y especialmente dándole gracias por tantas bendiciones, y muy particularmente en el día de hoy que vamos a hablar sobre el sacramento de las órdenes sagradas, el sacerdocio, de darle gracias a Dios por esta oportunidad y por nuestros sacerdotes. Y recuerden, es importante, sí, pues cuando sea necesario, jalar las orejas bien jaladas, ¿verdad? La corrección fraterna, como habla la Santa Biblia. Acuérdense que somos de carne y hueso como ustedes y tenemos los mismos defectos, las mismas limitaciones, pero también la esperanza de que un día podamos alcanzar la santidad en ese que es el Santo, que es Cristo Jesús el Señor. Damos gracias a Dios por Carmen Mora de San Francisco, California, que pide por la salvación y el bienestar físico de sus 11 hijos y 48 nietos y bisnietos. Imaginen ustedes, ya me imagino yo que a Carmen le cueste trabajo saber quién es quién a veces cuando todos están juntos, ¿verdad? Además agradece porque se curó de una enfermedad de los riñones, gloria a Dios. Para Dios no hay imposibles, hermanos. Dios está vivo, Jesús está con nosotros, y si Jesús está vivo y está con nosotros, entonces todo lo podemos en Él que nos fortalece, ¿verdad? Damos gracias al Señor por Esperanza Díaz de Guatemala, que pide por su salud, ya que padece un poquito de depresión y de ansiedad. Que el Señor te bendiga y te colme de su santa paz. Por Luz Quintero de New Jersey, dice que está desesperada y con rabia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Luz? Acuérdate que tenemos que aprender a domar la loca de la casa, que es nuestra mente, decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Y si bien es cierto que te puedes dejar por las pasiones de tus rencores y demás, y convertirte en una persona violenta, también al mismo tiempo, poniéndote en las manos del Señor Jesús, que es paz, puedes experimentar la paz aún en medio de tus más terribles tempestades. Anónimo de Jalisco, México, pide por la conversión de su cónyuge y también por su mamá, quien acaba de fallecer. Con todo gusto, que Dios bendiga a tu mami y le dé la corona de los santos, que es el cielo. Y también damos gracias al Señor por todos los que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Y para entrar en la página de Facebook, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/P. Pedro Núñez. Y ahí pues encontrarán este servidor. Y ojalá que se suscriban para que ustedes puedan recibir con regularidad pues palabras de aliento, de esperanza y sobre todo la palabra que cambia vidas y cambia corazones, que es la palabra de Dios basada en la Santa Biblia. En estos momentos, hermanos, yo quisiera que ustedes piensen en un sacerdote que les ha ayudado a acercarse al Señor Jesús. Todos en nuestra vida podemos pensar en alguien, un sacerdote en particular, que haya en alguna forma sido un instrumento en las manos de Dios para acercarnos a ese que es el sumo sacerdote, Jesucristo. El otro día estaba yo predicando en un evento en Texas, más definido todavía, en la ciudad de ¿cómo se llama? Fort Worth, en la ciudad de Fort Worth. Ya son tantas que me confundo a veces y no sé cuál es. Pero me presenta a este niño, su nombre es Martín, un niñito así chiquitito. No sé qué edad tendrá, pero listo, bien listo el muchacho. Y me dice la mamá, padre, pregúntale qué quiere hacer cuando sea grande. Y yo le digo, Martín, ¿y qué quieres ser tú cuando seas grande? Y dice él, yo quiero ser papa, yo quiero ser papa. Y qué hermoso, imagino yo, que él al ver la elección del Santo Padre, el Papa Francisco, como que él sintió el deseo de ser como él, de seguir su ejemplo, de seguir su estilo de vida. Y me imagino yo que en su pequeña mente, en su niñez, no solamente por hacer otra cosa, sino que porque vio la cantidad de muestras de afecto, de cariño que le presentaban al Papa cuando él era elegido, la gente aplaudiendo, la gente gritando de gozo, etcétera, ¿verdad? Y sí, hermanos, yo quiero decirles a ustedes desde lo profundo de mi ser
que no hay gozo más grande, se los digo de todo corazón, que el servir a Jesús como extensión de Él siendo un sacerdote de Jesucristo. No hay felicidad más grande. Servimos al jefe más importante de todos, al más benévolo, al más amoroso, al más poderoso, que es Cristo Jesús el Señor. Y qué hermoso decir, yo he gastado mi vida, sí, como una velita dando luz, para que en el nombre de Cristo Jesús, la luz del mundo, otras personas tengan luz, salgan de la oscuridad en que están metidos, de los pecados en que están metidos, y comiencen a experimentar la vida nueva que Jesús por amor nos quiere dar. Que hay limitaciones en los sacerdotes, sin lugar a dudas, que hay muchas veces problemas en las vidas de los sacerdotes, pecados, lo que ustedes quieran, sin lugar a dudas. Pero el Señor ha escogido lo débil, ha escogido lo limitado, ha escogido lo que para la sociedad puede ser aún hasta inservible, para Él hacer una obra maravillosa en nosotros, si nos dejamos. Pero para que al fin y al cabo la gloria no sea nuestra, sino que sea de Cristo Jesús. Somos esos burritos que llevan al Señor, como aquel burrito que entró en la ciudad santa de Jerusalén, llevando sobre sí al mismo Cristo Jesús, para que la gente lo viera a Él, para que la gente lo glorificara a Él, para que la gente se diera cuenta que Él es el enviado del Padre, el ungido del Padre, el Cristo, el esperado de los tiempos, el Salvador de tu vida y de la mía también. Y qué hermoso poder en alguna forma llevar a Cristo a las vidas de otras personas y especialmente a través de la Santa Eucaristía. Sí, es hermoso poder trabajar para el mejor jefe. Es hermoso sentir el cariño, el afecto, el apoyo de tantas personas que nos rodean. Pero al igual que Jesús, tenemos que ser sacerdotes a imitación de Cristo, el sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 2 al 15. Jesús estaba con sus apóstoles celebrando la última cena, que al fin y al cabo era la primera misa. La primera misa, cuando Jesús toma pan, lo parte, se lo da a sus discípulos y dice, esto es mi cuerpo. La primera vez en una Pascua judía, en una celebración de Pascua, que una persona hiciera eso. Y Jesús lo hacía porque Él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él puede convertir la materia en lo que Él quiere, porque al fin y al cabo Él es el dueño y señor de la materia. Y en la misma forma en que Jesús puede caminar sobre las aguas, Jesús puede convertir un pedazo de pan en su propia carne, en su propio cuerpo, y hacer lo mismo con el vino. Cambiarlo. Si bien es cierto que Jesús cambia agua en el mejor de los vinos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10, las bodas de Caná, Jesús también puede tomar vino y convertirlo en su propia sangre. Sangre que nos va a limpiar, sangre que nos va a estimular para ser como Él, sangre que nos va a dar poder, fuerza, para quitar de nosotros toda malicia, todo mal, si así lo deseamos, y caminar en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús se ciñe una toalla en su cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Dios comienza a lavar los pies sucios, mugrientos de un grupo de hombres que al fin y al cabo nada tenían de santos en ese momento. Y Jesús le dice a ellos, comprende lo que he hecho por ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor y lo soy. Pero yo que les he lavado los pies a ustedes y soy el maestro y el señor, aprendan de mí a lavarse los pies los unos a los otros. Ese es el sacerdocio, servicio. Servicio hasta que esa velita se apague y ya no sea más en este mundo. A imitación de Cristo que lo da todo por amor hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. Oremos por los sacerdotes del mundo, hermanos, para que ellos no solamente se dejen llevar por el cariño, el respeto, el amor de tantas personas como ustedes, pero que al mismo tiempo, a imitación de Cristo Jesús, estemos dispuestos, sí, a lavar los pies de nuestros hermanos, a levantarlos de sus miserias y a darles la oportunidad en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad del ungido que es el Señor Jesús, a comenzar una vida nueva en el camino de la victoria, teniendo una meta en común, que es unidad con Cristo, que es el cielo. Gracias, Señor, por todos nuestros sacerdotes. Bendícelos en abundancia en este día y por siempre. Amén.
Hermanas y hermanos, para que ustedes se suscriban a la página de este servidor, vayan por favor a facebook.com/EWTN Español. Acuérdense, no es con ñ, sino que Español. Vamos a un pequeño corte, vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué bueno que estamos de regreso en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y este programa y muchos otros programas que hemos hecho en esta serie se pueden ver a través de YouTube. Vayan por favor a youtube.com/EWTN Español y ahí pues tienen también los títulos de cada programa y ustedes pueden escoger cuál programa les gusta más y también pues compartirlo con sus seres queridos. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Al ver Dios que Adán y Eva fallaron al cometer el pecado original, ¿no habría sido más práctico volverlos a amasar y crear una generación nueva de no pecadores? De ese modo se hubiera evitado tener que mandar al mundo a su hijo para que muriera de manera cruel y despiadada. ¿No le parece? Anónimo. No me parece, no me parece. Imagínate tú si cada vez que una persona comete un pecado, el Señor y lo amasa de nuevo y hace otra cosa, otro ser humano. Imagínate, el Señor no haría eso si hubieras pecado alguna vez en tu vida, y de seguro que has pecado alguna vez en tu vida. Yo he pecado también, todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente, dice la palabra de Dios: todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, todos hemos pecado. Pero el Señor sí nos ha amasado de nuevo, el Señor sí nos ha hecho de nuevo, no nos ha destruido y ha hecho otra persona diferente, pero te ha hecho a ti de nuevo, si así tú lo permites, y me ha hecho a mí de nuevo. Yo doy testimonio de que Jesucristo me ha hecho de nuevo. Es decir, por la sangre de Jesús, por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, yo hoy puedo decir que yo soy una persona muy diferente a lo que yo era 20 años atrás, 30 años atrás, cuando realmente tal vez no conocía al Señor como lo conozco hoy día. El Señor bien sabía que al darnos libre albedrío, al darnos voluntad propia, libertad, nosotros podíamos desviarnos y tomar el camino del mal. Pero hay una promesa maravillosa en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, en que el Señor dice que hará enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su descendencia, que es Jesucristo, y la mujer es María Santísima, y la descendencia de la serpiente. Y promete el Señor que la descendencia de la mujer, y junto con la mujer, porque la mujer coopera, es decir, María coopera, es Jesús quien va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente no va a tener poder, no va a tener poder sobre nosotros. Pecamos, pero eso no quiere decir que nos vamos a ir al infierno. Satanás, me imagino yo, que pensaba que al hacer pecar al ser humano, ya, lo tenía ganado, lo tenía atrapado, lo tenía vencido. Pero el Señor hace esta promesa, que la descendencia de la mujer, Jesucristo, aplastará la cabeza de Satanás. Y en el nombre de Cristo Jesús y por sus llagas vamos a ser vencedores si así lo queremos. Eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 4. Dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido sanados. Dios no nos destruye y nos echa a la basura. No, valemos demasiado. Valemos la misma sangre de Jesucristo. Pero para mostrar lo mucho que Jesús nos ama, que Dios nos ama, no solamente Él no nos hace de nuevo en el sentido de que nos bota, nos mata y hace otra cosa nueva, sino que nos cambia el corazón, cambia nuestros sentimientos, cambia la forma en que vemos la vida si así lo deseamos. Y el Señor Jesús para eso muere en una cruz, para que nosotros tengamos la oportunidad de una genuina conversión, de un genuino cambio de vida. Es decir, el dejar de vivir como yo vivía antes de conocer a Cristo y comenzar a caminar en un camino nuevo, en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino que al fin y al cabo es Cristo Jesús el Señor. Romanos capítulo 3,
versículo 23. Todos hemos pecado, pero eso no le quita a Dios el deseo de hacernos de nuevo, no de matarnos y echarnos a la basura, pero darnos un corazón nuevo, un corazón de imitación del corazón de Cristo Jesús, para que podamos amarlo a Él con la misma intensidad con que Él te ama a ti y me ama a mí. Sí, que el Señor nos amase, que el Señor nos transforme, pero no matándonos ni echándonos a la basura, sino que haciendo de nosotros criaturas nuevas en Cristo Jesús, para gloria de Él. Amén. En estos momentos otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, reverendo. Antes de empezar, debo aclarar que no pertenezco a ninguna denominación. Solo soy una persona con dudas. Constantemente me pregunto si la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, la que fundó Cristo, dada la oscura historia de los católicos, la Santa Inquisición, el abuso de menores por parte de algunos sacerdotes, la homosexualidad por parte de algunos sacerdotes, etc. Siempre he querido adherirme a la Iglesia Católica, pero he de ser sincero, veo con tristeza esas fallas. ¿Usted podría ilustrarme al respecto? Sinceramente, Álvaro Galindo. Álvaro, muchísimas gracias, hermano, por tu comentario, por tu pregunta. Álvaro, quiero preguntarte, ¿en tu familia no hay nadie que peca o que haya pecado? ¿No hay nadie que haya cometido errores en su vida? La familia que llamamos la iglesia es una familia que está compuesta de 1 billón y muchísimos millones de fieles. ¿Piensas tú, Álvaro, que en esa cantidad de personas no haya de todo? Pues sí hay de todo. Hay gente muy santa, gente medianamente santa, gente un poco maluca y gente muy maluca. Hay de todo en la viña del Señor. Tanto así que la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, 24 y 25, están los discípulos de Jesús junto con Jesús en un lugar donde había trigo. En Israel, precioso el campo de trigo. Pero también estaba creciendo la cizaña, es decir, estaba creciendo la mala hierba. El trigo y la mala hierba estaban creciendo juntos, a la par. Y los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, dice, ¿quieres que arranquemos la cizaña, la maleza? ¿Quieres que la arranquemos? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús les dice, no, déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la mala hierba y hagan fardos y arrójenlas al fuego, y después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Cada cual tiene que tomar su decisión en la vida. Caminar por el camino de la salvación y de la vida, que es Jesucristo, o desafortunadamente caminar por el camino de la destrucción, que es el camino de Satanás. Sí, Álvaro, han habido y hay y habrán hasta el fin de los tiempos personas malas dentro de la iglesia, personas que realmente no deberían de estar en la iglesia, a no ser que tomen la decisión de cambiar sus corazones. Dios no quiere destruirnos, pero Dios sí quiere darnos un corazón nuevo. Depende de cada uno de nosotros. Pero si bien es cierto, Álvaro, que hay muchos que han difamado la integridad de la iglesia, la dignidad de la iglesia, también hay muchos que han optado por la santidad. Y si nosotros vemos la cantidad de santos que han habido y que hay en la iglesia, estaríamos nosotros orgullosísimos de poder pertenecer a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Yo te invito para que en vez de ver lo negativo, comiences a ver lo positivo también. Si yo viera lo negativo, yo como sacerdote, yo podría, Álvaro, hablarte de aquí hasta mi muerte, de todo lo negativo que veo y de todas las cosas que yo puedo quejarme dentro de la iglesia, que no me gustan, que no estoy de acuerdo, etc. Somos humanos. Me gusta mucho la historia de Madre Teresa de Calcuta. Una vez un joven periodista muy católico viene donde ella y le dice, Madre, ¿cuál es el problema más grande que enfrenta la iglesia hoy día? Y la Madre Teresa, así con su ingenuidad y con su humildad, lo mira y le dice, el problema más grande que enfrenta la Iglesia Católica hoy día es usted y soy yo. Es decir, mientras hayan humanos en la Iglesia de Jesucristo, van a haber faltas, van a haber limitaciones, va a haber pecado. Pero si bien es cierto que hay pecados y faltas y limitaciones, también hay un deseo de santidad
en la vida de muchas personas. Que ese sea tu deseo, Álvaro, de ser santo. Y no solamente por tu propio bien, pero para que puedas ser espejo transparente de ese que es el sumo sacerdote, el buen pastor, que es Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué existen sacerdotes que omiten partes de la Eucaristía? He visto algunos que en la primera parte de la misa no hacen la oración del perdón y luego del sermón no dicen el credo. ¿Esto está bien? Muchas gracias. Olga Lucía. Olga Lucía, gracias por la pregunta y pues eso pasa en algunas ocasiones. Tenemos que estar conscientes de que la Santa Misa tiene una estructura que todos debemos de seguir. Es la oración universal de la Iglesia más maravillosa, más poderosa, más impactante, si así se quiere, porque es el mismo Jesús quien se ofrece al Padre por la expiación de los pecados de la humanidad, por tus pecados y por los míos. Es la representación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el acto salvífico que tomó lugar en el Calvario, pero que trasciende a través de la historia y hasta el fin de los tiempos. Entonces, la Santa Misa tiene una estructura que todos debemos de seguir, porque al fin y al cabo ahí se puede ver también la universalidad de la Iglesia, que a pesar de que hablemos diferentes idiomas y a pesar de que estemos en diferentes lugares del mundo y celebremos la Santa Misa a diferentes horas, pues tenemos todos una misma estructura a seguir. Es importante, por supuesto, la parte en que se recita el credo, porque estamos dando a conocer qué es lo básico de nuestra fe, en qué creemos como cristianos católicos. Es importante también, pues, el pedir perdón antes de prepararnos para la Santa Eucaristía, es decir, para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otra parte, también tenemos que estar conscientes de que hay posibilidad de que a veces se nos olvida alguna parte de la misa. Y eso pasa porque somos humanos. A mí se me ha olvidado a veces, de vez en cuando, alguna parte de la misa que se me olvida en ese momento y no tengo los medios para poder continuar de acuerdo a la estructura de la iglesia. Y son momentos de aprietos, ¿verdad? Y uno tiene que ver qué es lo que va a hacer y pedir mucha dirección del Espíritu Santo. Pero si hay algún sacerdote que constantemente está omitiendo alguna parte de la misa, pues hay que hablarle. Y hablarle en el amor de Cristo Jesús y decirle: mira, hermano sacerdote, ¿por qué no dices esta parte? ¿Por qué no haces esta parte? Yo creo que si nosotros con más amor, algunas veces, fuéramos donde nuestros sacerdotes para animarlos, para apoyarlos en su ministerio sacerdotal, yo creo que habrían menos sacerdotes defraudados, desilusionados y más sacerdotes deseosos de ser realmente extensiones del sumo sacerdote que es Jesucristo. Entonces, animemos a nuestros sacerdotes, oremos por ellos y cuando sea necesario, pues un jalón de oreja de vez en cuando no sería mala idea. Vamos a una pausa, pero antes quiero recordarles que por favor se suscriban a la página de este servidor en Facebook, yendo a facebook.com/EWTN Español. Regresamos en cuestión de momentos. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el sumo sacerdote, el buen pastor Jesucristo. Hermanas y hermanos, renuevo pues lo que les dije anteriormente, que tenemos todos esos programas en YouTube y pueden comunicarse también, por favor, esta gran noticia a sus parientes y conocidos. Vayan a youtube.com/EWTN Español y ahí van a encontrar todos los temas que ustedes necesitan o quisieran conocer un poquito más a fondo y pues para nosotros sería un placer que pudieran hacerlo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría aclararme lo que significa persignarse? Hace algún tiempo unos testigos de Jehová me cuestionaron sobre eso y me quedé muy confundido.
¿Es una costumbre humana que adoptó la iglesia para evangelizar? Espero su respuesta, Padre Pedro, y me despido de usted, Abel. Abel, Dios te bendice. El signo más importante, más elocuente de todos es la cruz. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su único hijo. Nosotros a veces nos cuesta trabajo proclamar a Cristo. Sentimos pena, sentimos vergüenza. Nos cuesta trabajo hablar de Cristo. Pensamos que la gente se va a burlar de nosotros. Nos cuesta trabajo proclamar que Jesucristo está vivo en nosotros, que Jesucristo es la solución de todo problema. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos nos tilda de beatos, de locos, de comecuras, en fin, de tantas cosas. Pero el Señor Jesús dice, dichosos ustedes, cuando los maldigan, cuando digan toda clase de barbaridades en contra de ustedes, porque están proclamando el Evangelio, porque de ustedes es el reino de los cielos, dice el Señor. En el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos dice que Dios te ha amado a ti, me ha amado a mí, a tal punto que lo dio todo por amor. Dio a su Hijo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a dar por Jesús? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a servir a Jesús y a proclamar que Cristo vive, que Él es el Señor? El símbolo más grande, el signo más importante del amor de Dios se encuentra en la cruz, que fue el medio que Jesús utilizó para darnos salvación y vida abundante. El presignarse es presigno, el estar frente al signo que al fin y al cabo es la cruz del Señor. Es la dádiva de su vida. Es la expresión más fabulosa, más auténtica de su amor sin límites. Lo da todo, hasta la última gota de su sangre. El presignarse entonces es no solamente pedirle al Señor que nos guarde de todo mal, pero pedirle al Señor la valentía, hermanos, para hacer lo mismo que Él hizo, si es necesario. Dar nuestra vida por amor a Él hasta las últimas consecuencias y amándole a Él, ser capaces de amar a nuestro prójimo con el mismo amor con que Él nos ama y les ama a ellos también. Aún aquellos que han hecho el peor de los males, que han optado por el camino de la destrucción, el camino de la muerte, Dios les ama y Dios dio su vida por ellos. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso, hablando de ese signo importante, de ese maravilloso símbolo que al fin y al cabo es la cruz, que representa el amor puro, incondicional de Dios. En la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios así: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Ahí los testigos de Jehová tienen que hacer un acto de conciencia, ¿verdad? Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Tremendo. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, quiero pedirle bendiciones para mi familia, especialmente para mi esposo que vive preso del vicio del juego. Yo creo en el amor y misericordia de Dios, pero mis oraciones no son suficientes, pues no puedo lograr que sea un hombre libre, viviendo conforme a los mandatos de Dios. Siento que la familia ocupa el último lugar en su vida, pues solo comparte cuando le va bien en el juego, de lo contrario debo soportar su cara de tristeza y amargura. Además, debo afrontar todos los gastos de la casa y por momentos me siento sin fuerzas para seguir adelante. Por favor, ayúdeme con sus oraciones. Esther, de Argentina. Esther, con todo gusto, vamos a orar por ti, vamos a orar por las personas que están en tu misma situación, Padre Todopoderoso. Yo te pido por Esther y te pido por todas las personas que están en una situación similar. Señor, hazles comprender que tú escuchas toda oración y que no hay oración que jamás sea malgastada. No importa cuán santo o cuán pecador sea la persona. ¿Por qué? Porque somos tus hijos, Señor. Y si uno de nosotros estamos en problemas, en necesidad, y venimos a nuestro papá, a nuestra mamá, dice el Señor Jesús, el papá o la mamá
¿Nos daría un alacrán o una piedra si le pedimos un pedazo de pan? Por supuesto que no. Y el Señor Jesús entonces reitera, cuánto más mi Padre Dios les dará a ustedes Espíritu Santo, es decir, amor puro de Dios, cuando se lo pidan. La palabra de Dios entonces en Santiago capítulo 5, versículo 16, Esther dice, la súplica del justo, es decir, de ese que busca a Dios, este que está cerca de Dios como tú, tiene mucho poder, dice la palabra de Dios, con tal de que sea perseverante. Con tal de que sea, ¿qué cosa? Perseverante. Santiago capítulo 5, versículo 16, no te des por vencida, no te rindas. Muchas veces pensamos que nada va a cambiar, que las palabras que estamos diciendo van a caer en oídos sordos. Y sin embargo la palabra de Dios nos dice que a nosotros nos toca dar esa palabra, dar esa semilla de fe, sembrarla en el corazón de la persona a quien le estamos dirigiendo esa palabra. Y al dirigir la palabra estamos sembrando la semilla de la fe. Ahora, ¿cuándo se va a recoger la cosecha? Dice el Señor, eso me toca a mí. Yo voy a recoger la cosecha en su debido tiempo. Lo importante, la otra cosa, Esther, lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Este es el segundo punto. El primer punto, persevera. El segundo punto, dice la palabra de Dios, que fiel el hombre que soporta pacientemente la prueba. Fiel el hombre o la mujer que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado, dice la palabra de Dios, y esto es promesa de Dios, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Qué bueno, entonces, si yo tengo que sufrir por amor a Cristo, para llevar en alguna forma a una persona, especialmente en este caso a tu cónyuge, a tu esposo, a los pies de Cristo Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso, porque tu sufrimiento entonces tiene su razón de ser, tiene su propósito. Y la razón de ser, su propósito, es poder llevar a tu esposo a los pies de Cristo Jesús. Dios no se equivoca. Y si Dios te ha puesto al lado de Él, no es para que Él te desinfle a ti y te haga sentir que no vales, que no sirves, que no tienes propósito en la vida, pero para que sepas que estás en un campo de misión. Y ese campo de misión es llevar a tu esposo y a toda tu familia a los pies de Cristo Jesús. Y hay una promesa. Y la promesa en Hechos capítulo 16, versículo 31, la palabra de Dios nos dice, cree tú en Jesucristo, es decir, afiánzate en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. Y el tercer punto, y ya termino, y el tercer punto, ¿sabes cuál es, Esther? Tienes que agarrar el toro por los cuernos. Tienes que sentarte con tu esposo y decirle, así no. Yo te apoyo, yo te ayudo, pero tenemos que buscar ayuda y buscarla ya. Tienes que ponerte firme, fuerte con tu esposo, sí, amarlo hasta el extremo, pero también, como haría el Señor, ponerte firme con tu esposo y buscar la ayuda necesaria, ser un poquito más proactiva para que tu esposo pueda salir de las cadenas en que está encadenado en estos momentos y pueda ser de verdad el jefe, la cabeza de su hogar, bajo la dirección de ese que es la cabeza, que es Jesucristo. En estos momentos, otra pregunta, adelante por favor. Hola, sacerdote Pedro. He visto varios videos suyos donde no me deja nada claro. Usted razona mediante lo que cree y no mediante lo que la Biblia enseña. Jamás ha hecho una referencia bíblica sobre el tema específico del que se habla. ¿Cómo puede demostrarme que la Iglesia Católica no es la ramera, que la Biblia habla con textos bíblicos, por supuesto? No me diga que por eso la Iglesia que Cristo fundó y es pecado pensar eso. Carlos Ramírez. Carlos, sí, lo que más hago es usar la Santa Biblia para dar respuestas a las preguntas que me hacen. Dice el Señor Jesús que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad que sí? Por otra parte, yo te preguntaría a ti, Carlos, ¿y de dónde tú sacas que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia? ¿De dónde lo sacas? Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el capítulo 17, versículo 1, la palabra de Dios dice, ven, te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta. No dice quién es la famosa prostituta, no dice qué es la famosa prostituta, que se sienta al borde de las aguas grandes y con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. ¿De quién está hablando? ¿Sabes de quién está hablando? El evangelista Juan, San Juan. Una posibilidad sería Apocalipsis 11, versículo 8. Apocalipsis 11, versículo 8. Está hablando de la ciudad de Jerusalén.
Escuchen bien, y con el perdón de los hermanos judíos, nada en contra, por el contrario. Pero voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 11, versículo 8, dice, perdón, ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad. Sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, es decir, lo peor, en la que también su Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado Jesús? Jesús fue crucificado a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Los hermanos judíos tuvieron la oportunidad de reconocer al Mesías, de adherirse al Mesías, de seguir al Mesías que es Jesucristo, y sin embargo pidieron que lo crucificaran. Es cierto, pidieron que lo crucificaran. Y al fin y al cabo, a quien crucificaron fue, hermanas y hermanos, al mismo Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que en su naturaleza humana dio su vida por toda la humanidad. Y sin embargo, muchos lo crucificaron. Pero al fin y al cabo, seguimos crucificando a Cristo cada vez que nosotros pecamos contra Él. La otra posibilidad es Roma. Roma y Jerusalén están sentadas las dos sobre 7 colinas. Y aquí en el libro de Apocalipsis se habla de esas 7 colinas. Los reyes, entre ellos Herodes el Grande, que por conseguir prestigio y poder de la misma Roma, que estaba en control de Israel en ese tiempo, hacía cualquier cosa. Y se prostituyó no solamente pues idolatrando a Roma, porque muchos la idolatraban pensando que era lo máximo que existía en el mundo conocido aquel entonces, pero también pues cometió graves pecados de tipo sexual. Entonces, ¿por qué decir una cosa que no es cierta, Carlos? ¿Por qué decir que dice la Biblia que es la Iglesia Católica cuando ni menciona el nombre católico? Porque el nombre católico todavía no existía. ¿Por qué no darnos cuenta que es una de estas dos ciudades? Y muy particularmente pienso yo que es la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque la ciudad de Roma era una ciudad donde había abundancia de todo, incluso y sobre todo de pecado. La iglesia que funda Jesús es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. La palabra católica significa universal. El mensaje de Jesucristo es universal. El acto salvífico de Jesucristo es universal. Es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos para el que lo quiera aceptar. ¿Por qué difamar la obra de Dios? A veces actuamos como San Pablo y simplemente perseguimos porque no tenemos ojos para ver. Y estamos haciendo la obra del mismo Satanás al dividir la iglesia y al apartar a los fieles que no tienen una buena fundación espiritual y teológica hacia otro camino que no es el camino de la verdad, porque no es el camino de Jesucristo. Piensa, hermano, busca más información, trata de conocer más a fondo las enseñanzas de la iglesia que sin lugar a dudas fue la que te dio a conocer a Cristo Jesús, porque en algún momento de tu vida yo estoy seguro y convencido de que fuiste un cristiano católico. No desprecies lo que Dios te ha dado, edifica sobre eso y vas a ver cómo Dios te enseña el camino de la vida y de la salvación en la iglesia que Él funda, la única iglesia que es la Iglesia Católica. Hermanas y hermanos, me gustaría mucho que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de segundos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea Cristo Jesús, que está vivo, que está contigo y conmigo, en quien tenemos vida nueva, esperanza y sí, hermana y hermano, victoria.
De nuevo, me gustaría muchísimo que ustedes vayan a YouTube cuando tengan oportunidad para ver la cantidad de programas que hemos hecho con ustedes en mente. Vayan a youtube.com/EWTN Español. Marta Ramírez de Carolina del Norte dice que hay una cadena que viene desde México y que dice que hay que abrir la casa a Los Ángeles por una semana y luego mandarlos a otra casa, como si fueran pelotitas de ping pong. No, no es cierto. Hay que abrirle no solamente la casa, yo diría cuidado con abrir la casa mucho, ¿no? Pero abrir el corazón de par en par, es decir, disponer el corazón de par en par, y no solamente para que entren todos los ángeles que Dios quiera mandar en nuestro camino, pero para que Jesús more en nuestra vida y Jesús sea el que nos indique con su poder, con su fuerza, con la presencia de su Espíritu Santo en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tengan mucho cuidado con esas cadenas porque al fin y al cabo pueden ser bien supersticiosas si no tenemos un poquito de cautela. Alexander de Miami, él quiere saber cómo rezar por el Papa Francisco. Y Alexander, qué bonita esa pregunta y esa intención. Primero que todo, debemos todos de orar por el Papa. El Papa es supremamente perseguido en diferentes aspectos de su vida. Él tiene la responsabilidad de la Iglesia universal sobre sus hombros y necesita de muchísima oración porque es un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Y pues no todo el mundo que se acerca al Papa tiene las mejores intenciones en mente. Entonces, por el amor de Dios, oremos mucho por el Papa Francisco. Y también otra forma de apoyarlo en oración es a través de las intenciones que Él nos da regularmente, orando por las intenciones del Santo Padre, para que la gracia de Dios fluya en esas situaciones y el Señor sea glorificado. Muchísimas gracias. Y también Juan Carlos Montoya de Colombia y Crisaida Sánchez de República Dominicana pregunta más o menos una pregunta parecida. ¿En qué año se escribió la Biblia? La Biblia se escribe en el área de Hiponia, en África, entre el 375 de nuestra era y 395. Habían muchísimos rollos y pergaminos que hablaban del Señor Jesús, de su vida, etc. Hoy día hay unos 90 evangelios que ninguno de ellos fue aceptado por la iglesia, escrito en su mayoría por gnósticos. Los gnósticos eran aquellos que se desviaron de la doctrina cristiana y pensaban que ellos no necesitaban ni de Jesucristo ni de la iglesia para poder saber lo que Dios quería de ellos a través de su mente, gnosis, la mente. Y todos esos evangelios que se escribieron pues no fueron aceptados por la iglesia, pero estaban infiltrándose en la comunidad de creyentes y estaban haciendo mucho daño. Es basado en eso que los obispos de la iglesia optan por reunir, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los rollos, los pergaminos que sí sentían ellos en su ser que eran inspirados por Dios, que era palabra de Dios, y esos fueron los que pusieron juntos los del Antiguo Testamento y también los libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios más las cartas que tenemos de los diferentes apóstoles, incluso las 13 cartas de San Pablo. Así que eso fue. También María Mogano de Miami dice que su tío murió en un accidente en su pueblo natal de Colombia. Y dicen que ellos piensan allá, algunas personas, que los muertos que sufrieron un accidente y a través del cual murieron, que salen. Entonces está preguntando ella que cómo explicarles a ellos de que esto no es cierto. Bueno, pues las enseñanzas de la iglesia son muy claras en ese aspecto. Y la enseñanza de la iglesia es que cuando uno muere, uno experimenta el juicio, tanto el juicio personal como el juicio universal. Dios está fuera del tiempo y en ese momento es para nosotros el fin del mundo, porque estamos fuera del tiempo del ser humano, que al fin y al cabo es un medio que el ser humano utiliza para tener puntos de referencia, el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, el próximo año, etc. ¿Qué es lo que sucede cuando uno experimenta el juicio personal y el juicio universal que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 31 en adelante? Entonces ya o vamos hacia el infierno desafortunadamente, porque no hemos obedecido a Dios, porque le hemos dado la espalda a Dios, o vamos en dirección al cielo, tal vez a través del purgatorio. Pero dice la palabra de Dios, fíjense aquí en Mateo capítulo 25, versículos, vamos a ir
al versículo 46. Y estos, es decir, los que desobedecieron, irán al suplicio eterno, al infierno, y el infierno existe, hermanos, y los buenos a la vida eterna. Entonces, eso de que estamos muertos, eso no está de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica en absoluto. Eso no es de Dios. Vamos a tener un preciosísimo peregrinaje a República Checa, Austria y Polonia muy pronto, del día 6 de septiembre al día 17 de septiembre. Hermanos, no se lo pierdan. El cupo es súper limitado, pero hay espacio. Así que por favor, comuníquense con nosotros yendo a la página web de mensaje, mensaje1.com, y también a facebook1.com/P. Pedro Núñez. El Señor les bendiga. Recuérdense siempre en sus oraciones de este ministerio EWTN. Recuerden que necesitamos de su aporte económico en lo que ustedes puedan para seguir llevando al mundo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que transforma vidas y que nos une más y más a ese que es el sumo sacerdote, el buen pastor, que es Jesús el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos y especialmente en el día de hoy sobre aquel que más necesite del Señor. Hermanas y hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.